Ready? Ok, hola, soy Little G de Venezuela, represento Speedy Angel. Comencé a los 11 años de edad por una moda, por mis amigos en mi barrio. Hoy en día fui descubriendo esta cultura y fui enamorándome cada día más porque también me nacía y también me descargaba todos mis problemas haciéndolo, que es el baile con mis amigos y bueno, hoy en día ya tengo 13 años haciéndolo y seguiré haciéndolo, así que así empecé. Bueno, yo empecé muy pequeño y hacía de todo un poco. No hacía Power Moon al principio, pero cuando fui descubriéndolo es como mi estilo de baile, que es el Power Moon. Y es muy difícil porque tienes que tener disciplina, porque a mí siempre me ha gustado la dificultad y por eso lo entrené tanto. Vamos a la tercera. Bueno, creo que mi estilo de baile, que es el Power Moon, debe estudiarlo mucho. El cuerpo, las técnicas, dónde respirar, la condición que debes tener, los movimientos, las bases. Es muy importante para poder lograr la dificultad de cualquier movimiento que quieras hacer. Eso creo que es lo más primordial de la práctica, la técnica. Bueno, creo que el breaking te lleva a los límites, no tienes que tener límite en el breaking, porque realmente el breaking es como los números son infinitos y así es el breaking. Este baile son cantidades de infinidades que puedes crear con tu mente y también enfocarte para poder lograr a un alto nivel. Bueno, realmente los Power Moves son movimientos dinámicos que a todos les llaman la atención y creo que muchos solo se van a llevar por ese estilo y también olvidan un poco del baile, pero pienso que cada quien tiene una ideología diferente y pienso que a mi opinión el Power Move también es un baile, depende de donde tú lo lleves, si lo haces con la música, pero eso hace la diferencia en cada movimiento. También debes aprender de todo un poco, no solo ser un solo estilo, porque los otros movimientos también te ayudan a complementarte para ser mejor. Y creo que es una opción muy buena, porque si lo hacemos es para aprender de todo un poco, no solo un solo estilo. Bueno, realmente cuando estás en una batalla surge mucha presión, mucho nervio, pero realmente creo que lo primero que debes es disfrutar, no pensar tanto en lo que vas a hacer, si te va a salir un movimiento o no, solo disfrutar y transmitir lo que estás haciendo realmente para poder sentirte libre y así pierdas o ganes, te sientas feliz y ganador. Es un consejo que les puedo dar. Bueno, consejo para los videos de China que están practicando Power Moon. Enfóquense mucho en lo que están haciendo, mucha disciplina, traten de dominar cada movimiento que hacen, no hagan un movimiento que quieran hacer y no dominan una base. Es importante que tenga esa constancia de práctica, ese enfoque, esa disciplina.
y esa paciencia más que todo, paciencia para hacer las cosas y poder lograr tu nivel. No fumes, trata de descansar bien, dormir bien, entrenar a tu tiempo, organizarte bien. Así que mucho respeto para los videos de China aquí. Un gusto estar con ustedes nuevamente, mi segunda vez en China. So guys, see you soon. Thank you very much. Bye bye. Little G Speedy Angel from Venezuela. Peace.